sobre el tema este de la Fundación de Milagro. Hoy la universidad ha recogido este tema porque va a llevar a cabo un evento científico académico en la universidad, a manera de una mesa redonda con historiadores de la Academia de Guayaquil. Entre ellos está considerado su nombre para el mes de febrero, el día 15, ¿no? 15 de, Jueves 15 jueves de 15. febrero a las 6 de la tarde. Previo a eso hemos venido con el afán de poder documentar una entrevista previa sobre esto de la Fundación de Milagro y su experiencia como autor del escudo de Milagro, cómo nació el escudo y temas que vamos a desarrollar en una corta entrevista. Con este antecedente, pues doctor, damos inicio a la entrevista. Las ciudades en el Ecuador, ¿cuánto se comienzan a fundar o qué requisitos se necesitaban para fundar una ciudad? Por costumbre, ciudad es la capital de provincia, de manera de que tú no puedes hablar de la ciudad de San Borondón como acabo de ver en un calendario que está regalando este señor alcalde de San Borondón. No cabe. Se habla de la ciudad de Milagro por la población que tiene Milagro. Pero en realidad de verdad pues debería ser el pueblo de Milagro porque es capital de cantón nomás. Ahora, no obligatoriamente las ciudades tienen que ser fundadas por españoles. Hay ciudades que han ido creciendo de a poquito desde que fueron simples caseríos. En otras palabras, agrupaciones de familias indígenas. Y ahí subsistió una etnia llamada los chirijos, que era posiblemente de origen no huancavilca, sino chono, chonana, como todas las etnias del Montubias de la provincia del Guayas y de los ríos y hasta las de actual Santo Domingo y los Colorados, porque el pueblo chono, chonana, iba desde las selvas de Santo Domingo hasta la hacienda Tenguel, frente a las costas de Puná. Entonces fue un crecimiento normal, las familias se iban multiplicando. Milagro crece a costilla de Yaguachi, que se incendió en 1842, el antiguo CONE, o sea, la actual CONE, pero que en ese tiempo era Yaguachi Viejo. Al incendiarse Yaguachi Viejo, mucha gente se fue a Milagro, entonces poco a poco pues Milagro fue cogiendo cierto poder hasta convertirse en 1913 en una capital de cantón. Y por supuesto ha tenido actividades muy importantes como aquella de que ayudó a los ejércitos constitucionales en 1912 a avanzar hacia Guayaquil, porque sin la ayuda de Milagro no hubiera avanzado ni Plaza ni Andrade. Es Valdés el que le facilita la entrada a Guayaquil. Ha dado hombres importantes, Milagro, no se puede negar. Y en realidad es una ciudad porque tengo entendido que ocupa el quinto o el cuarto lugar en población. ¿Qué lugar ocupa? En población es la tercera en la provincia. ¿Ah? Es la tercera en la provincia de Guayas. No, pero en general en el país. Está por el puesto 14. Bueno, pero que cuando yo le hice el escudo a Milagro tenía más importancia quizás tal vez en relación al resto de las otras ciudades del país. Era la quinta. Porque ahora veo que hay un poblón que se llama Durán donde nadie se conoce, todo de gente de afuera, y se dan el lujo de tener una alcaldesa que se llama Marianita, que de paso nadie le sabe el apellido. Entonces esas cosas que se dan cuando las poblaciones así son revueltas, ¿no? Le cogen de todas partes, se revuelve eso, ya salió. Ni siquiera tienen título de propiedad sobre las tierras. Cuando se habla de Fundación Española, ¿estaríamos hablando de Milagro dentro de ese escenario? En lo absoluto, pues, ¿quiénes han metido en la cabeza que hubo un español que fundó Milagro? Se habla, no sé, habría que averiguar cuál es el origen de esa leyenda de que hubo un oidor, que de paso no existe en la lista de oidores de la audiencia de Quito, que de paso por el milagro se le enfermó la señora y que San Francisco de Asís le hizo el milagro de sanarla de unas tercianas, o sea, pues paludismo. Pero es que no existe ese oidor. ¿Quiénes tenían facultades para fundar ciudades? Solamente el rey.
La imperita, o sea, el derecho imperial del rey, le venía directamente del Papa. Y es por eso que cuando Pizarro viene por segunda vez a América, después de haber firmado las capitulaciones de Toledo en 1529 con Carlos V, en dichas capitulaciones el rey le da la autorización para fundar a nombre de él y de delegar esa autorización en los capitanes de conquista. Por eso es que Pizarro, cuando ve que se le viene Francisco de Alvarado desde Nicaragua a disputarle todos estos territorios y está por llegar a la zona norte del Tahuantinsuyo, en ese tiempo las costas manabitas, le pide a su socio de la aventura esta de la conquista, Diego de Almagro, que se venga rápidamente a enfrentarlo a Pedro Alvarado para impedirle el ingreso. Y así ocurre pues el enfrentamiento, en donde Pedro de Alvarado tiene que transar con Diego de Almagro, porque Diego de Almagro le gana la carrera. O sea, llega primero. ¿A dónde llega Diego de Almagro? Llega primero a esta zona norte del Tahuantinsuyo, que después Juan de Velasco la titula Reino de Quito, y que ahora se sabe que eran una serie de confederación de pueblos puruáes, cañaris, caras, o sea, chiris. Y entonces Diego de Almagro se ve forzado porque según el derecho indiano, para reclamar territorios de conquista se requerían 3 fundaciones. A fundar la ciudad de Santiago de Quito, donde ahora es la laguna de Colta, en el valle del Iribamba, llamada Quito no por la actual ciudad de Quito, sino porque esos eran los territorios de Quito, que eran zonas vírgenes, porque nadie había entrado allí de los españoles. Eso fue el 15 de agosto de 1534. Y 15 días después, el 28 de agosto, en el mismo sitio, dice el acta de fundación de San Francisco de Quito, que no se funda como ciudad, porque ya ciudad era la capital del partido, sino como villa. Quito recibe el tratamiento de ciudad por una cédula especial de Carlos V de 1543. Entonces la ciudad fue Santiago de Quito. La segunda era San Francisco de Quito, que es la que toma Benalcázar para situarla en el actual sitio donde se levanta la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque ya Diego de Almagro se había regresado a Lima con Pedro Alvarado para pagarle los 100,000 pesos de oro en que habían transado, para que Alvarado le deje su gente, sus perros, sus caballos y sus culebrinas, que eran unos cañoncitos pequeños que es fácil de arrastrar. Entonces ya no estaba pues Diego de Almagro, entonces se hace jefe el segundo, que era pues Sebastián de Benalcázar. Sebastián de Benalcázar, en esto de la conquista del Tahuantinsuyo, representa los intereses del clérigo Luque, que fue el tercer socio de la sociedad de la conquista, porque era Pizarro, Almagro y Luque. Entonces los intereses de Luque los representaba Benalcázar. Entonces, la tercera fundación es la villa de San Gregorio de Portoviejo en 1535, ya no el 34. Y con eso, para de contar, no hubo más fundaciones, porque ya no necesitaban más, pues ya tenían, según el derecho indiano, el completo de fundaciones que se requería para reclamar estos territorios. Cuando se funda una ciudad, surge el ayuntamiento o el cabildo que se conoce. Eso es lo que la gente no entiende. Fundar una ciudad o una villa no es pues poner adoquines, calles, veredas, bordillos. La gente cree que levantar casa, eso no es una fundación. Fundación es un término jurídico que significa crear un ente de justicia, cabildo y regimiento. Es decir, un cabildo. ¿Por qué era justicia? Porque el cabildo se componía de los jueces que administraban justicia. Cabildo porque se componía de los alcaldes que administraban al grupo humano que formaba la ciudad el cabildo. Y regimiento porque tenían dos, la policía interior, que era la que administraba la cárcel, etcétera, el aseo de calle, y la de afuera, que era la Santa Hermandad, que llamaban hermandad
porque siempre iban de 2 en 2. Esos eran los que tenían la policía actualmente hasta que va a los campos, pues, ¿no? Esa era la Santa Hermandad. Entonces, cabildo, justicia y regimiento era lo que significaba fundar una ciudad. Y en el caso de Milagro no existió eso. Pero ¿por qué tiene que existir a las bravas? Porque ahora Milagro es grande, tiene que haber sido grande hace 400 años. No existía Milagro, si la noticia más antigua que se tiene en Milagro data de 1700 y pico. Sí, 200 años después de las fundaciones estas que estamos hablando. 200 años, o sea, 10 generaciones, 10. Entonces, a las bravas tiene que haber fundación. Cuéntenos. Ahora, Milagro no necesita tener un acta de fundación. Si Milagro tiene vida propia, ¿acaso Milagro vive como los pueblos de la sierra, que hay que darles el agüita, hay que darles la luz eléctrica, porque no producen nada? Un melloquito por aquí, una vita por acá, a duras penas eso es lo que producen, y el borreguito. Consumen. Milagro, cuando en su vida ha consumido el erario nacional, nunca, si es preterida como todas las poblaciones de la costa. Ahora, Milagro tiene su alcalde porque es capital de cantón. Correcto. Cuéntenos su experiencia en la elaboración del escudo de Milagro. ¿Cómo se dio ese hecho? Esa no fue experiencia, sino anécdota. Bueno, yo recién acabo de llegar a Estados Unidos el 64. Y un día me fue a visitar a un amigo que yo tenía en Guayaquil, medio chiflado por Elizalde, que se llamaba Vicente Muñoz Elizalde, que pasaba por ser hombre de prensa, era fotógrafo ambulante. En ese tiempo Guayaquil era más pequeñito, ¿no? Entonces no tenía por los barrios estos periféricos que tiene ahora. Entonces tú te ibas ya a la Plaza de la Victoria, en los extramuros, y le tomaba la foto a algo que pasaba por allí, y después se le iba a vender a los periódicos. Entonces era hombre de prensa y trabajaba en una radio. Y me dice, mira, el alcalde actual de Milagro quiere tener un escudo, porque había una disposición del Ministerio de Gobierno que todas las poblaciones tenían que tener un escudo porque se necesitaba para hacer una serie filatélica, que de paso existe la serie filatélica. Ustedes pueden pedirla al Museo Filatélico en Quito y les mandan las fotos de toditos los escudos que salieron en el año 65. Entonces, para cubrir ese desfase, se necesitaba tener un escudo. Guayaquil tenía un escudo, pero lo había olvidado. El escudo de Guayaquil estuvo olvidado como 200 o 300 años. Por ahí había una relación que decía que el escudo era un león y una torre. Porque no había imprenta. ¿Quién se iba a estar acordando del escudo y de los detalles? Se ha reconstruido el escudo colonial de Guayaquil y eso recién se produce en 1956 en la alcaldía del doctor Carlos Guevara Moreno, y el autor de la reconstrucción del escudo colonial de Guayaquil es Pedro Robles y Chember, a base de antiguas descripciones encontradas en las crónicas de India. Hay una de Sámano y una de Torres. Entonces, a base de esta reconstrucción es que recién Guayaquil tenía su escudo del 56. El escudo de Quito sí se conocía, pero se conocía en una forma poco heráldica, porque la heráldica es la ciencia que estudia los escudos, no es cualquiera puede hacer un escudo. Los escudos se componen de metales y de colores. Los metales son plata, oro y cobre, y los colores son sinople, verde, azul, gules, rojo. Y los colores van sobre los metales. Entonces tú no puedes poner en el fondo de un escudo un color, tiene que ir siempre un metal. Bueno, entonces, entre otros detalles. Entonces, ¿qué ocurre? De que el alcalde en ese tiempo de Milagro era un doctor como Alejandro Saldúa Vallejo, dentista, buena persona. Yo no lo conocía. Y entonces Vicente me dice, mire, este sábado vámonos que va a haber una reunión. Así que fuimos. El otro que concurrió también al concurso era Jorge Sued Palomeque. Jorge Sued era pintor, se fue por pintor. Y yo más o menos me ideé un escudo bonito, donde hubiese una espiga de arroz,
una rueda dentada que simboliza pues la industria del ingenio Valdés, que era una industria tan grande que en un momento dado significó casi toda la población, porque muchísima gente de Milagro trabajaba en Valdés. Entonces, Milagro crecía a la sombra de Valdés. Después también había el arroz, una hacha moneda, que en ese tiempo estaban de moda porque Julio Viteri Gamboa, que era el que trabajaba, y Emilio Estrada el que se llevaba las glorias, había descubierto que esta tribu de los Chirijos y otras tribus más utilizaban estas hachitas, monedas, que servían pues también como hachas, pero también servían como moneda porque eran objetos de bronce, el bronce era valioso. Como no había el oro, como no había la plata, entonces había el bronce. Y el bronce se hacía con metales que se traían de la zona del Austro, el cobre. Y esto servía como pago, ¿no? Entonces, bueno, me das esto y yo te doy un hacha, moneda. Entonces también fue el hacha moneda ahí. Claro, una bordura, que es el adorno del escudo, tenía que tener algo representativo. En ese tiempo, pues la gente conocía a Milagro por las piñas. ¿Por qué? Porque todo el mundo gritaba en las calles, la piña milagreña, la rica piña milagreña. Entonces la gente decía piña, milagro, milagro, piña. Sin que esto tenga nada de malo, porque una cosa es el conocimiento popular y otra cosa pues es la seriedad del conocimiento científico. Inclusive aquellos charrasqueadores de guitarra que no sabían tocar guitarra, sino que decían taca, 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 les decían piña y papaya, papaya y piña, piña y papaya. No sé si tú habrás oído que también les echaban ese muerto. Y, tócate una piña y papaya, y la misma, tócate un bar, lo mismo. O sea, no salían de allí. Entonces hicimos una bordura con 8 piñas de oro, porque la piña milagreña es única en el mundo. ¿Ah? Si tú has probado esa piña de Hawái, que es una cosa grandota, amarilla, que no sabe a nada. A mí me dan eso y yo no como. Y a veces es muy buena porque está tan bonita que se enlata, ¿no? Claro, los gringos se la comen enlatada, pero así purita no. Entonces se puso las 8 piñas de oro. ¿Por qué 8? El 8 es un número simbólico en heráldica, debido a que las 4 esquinas de los escudos, ¿no?, tienen que tener 4 figuras secundarias, 4 principales, 4 secundarias. Esto viene de la batalla de las Navas de Tolosa, 1232, en que el Miramomelín, que era un moro que venía del África, no digo árabe, los árabes eran blancos, rubios, azules, esos invadieron España en 711, estos eran negros, grandotes y encima belicosísimos, matones e ignorantes como ellos solos, por eso le llamaban moros, eran moros matones. El Miramomelín, que en idioma de esa gente significa el defensor de Dios, había cogido un poco de esos moros y se los había llevado a España para ver qué pasa, ¿no? Y ya iba este señor ganando batallas, ya había ganado 2 o 3 y la gente asustadísima, los cristianos iban para el norte. Entonces todos los ejércitos, todos los reyes cristianos se unieron. El Papa declaró una cruzada. Estas invasiones se hacían en un promedio de 2 años, porque el avance era pues lento, pues no, que había que caminar. Pues, ¿no? Y se formó pues el gran ejército cristiano, que era en forma de cruz. El Miramomelín compensó pues que ya que había ganado 3 o 4 batallas, esta era la número 5, no había problema. Cercó su campamento con unas cadenas para evitar que entre la caballería. Estas cadenas estaban sujetas con unos grandes postes de madera. Y la guardia personal de él, que eran unos 80 negros grandotes, les puso grilletes para que no salgan corriendo. Ay, qué cosa que se veía en esa época. O sea que esa gente o moría o ganaba, pero a medias no se quedaba. Y los otros, ¿qué podían hacer pues si eran miembros de la guardia? Y como ya habían ganado varias batallas, esta es otra igual.
Entonces estaban todos encadenados y él en medio. Vienen, lo que no se imaginaron es que estos cristianos lo iban a atacar en forma de cuña, ¿no? Porque las batallas siempre eran pues así horizontales, ¿no? Pero en forma de cuña comenzaron los que iban adelante, sacaron las estacas, bajaron las cadenas. Esos pobres negros no sabían qué hacer y empezaron a degollarlos, porque como andaban todos prendidos entre ellos, el que salía corriendo botaba al otro, se armó una sola. Y felizmente el Miramomelí, que no era bobo, al ver este desastre salió corriendo y no lo cogieron nunca, porque se fue a su tierra y hasta ahí llegó la cosa. Pero esto salvó a la cristiandad, no solamente España, porque el Miramomelí hubiera seguido a Francia, ¿no? Y en recuerdo a esa batalla, los escudos heráldicos españoles tienen las cadenas del reino de Navarra, que son las cadenas de Navarra, y en medio está la esmeralda, que es el Miramomelí, cogido por unas cadenitas pequeñas que son los negros. Entonces, eso es muy usual en los apellidos navarros. Y son 8, entonces, bueno, 8 piñas de oro, pues, ¿no? Y sobre un campo bonito, ¿a dónde se pone el amarillo? En el verde, en el azul, y mejor en el rojo. Así que pusimos un fondo rojo, sangre no faltaba, porque ya en los campos de Milagro se habían dado bala y palo durante algún tiempo. Y por ahí cerca creo que es el Bulubulo, ¿no? Entonces, también el tigre Bulubulo cayó por ahí. Y se dividió en cuartelados, entonces el hacha, la espiga de arroz, la rueda dentada de la industria, y la cuarta pieza no me estoy acordando en estos momentos. ¿Ah? El arroz, pues claro, pues el arroz. En ese tiempo don Quirino Moreira tenía la piladora más bonita de Milagro y tenía las tiendas en la plaza, ¿no? Y mucha gente vivía del arroz, que últimamente se ha dañado como negocio, pero en esa época era un buen negocio. Y aunque no haya Dios, que haya arroz. Entonces, es importante. Y le presenté pues eso a los señores concejales, les encantó. Pero mi amigo Jorgito, que no quería perder sus 500 sucres, que era el premio, dijo que esos eran antiguallas, que eso no tenía ningún valor. Y presentó una cornucopia donde salían piñas, papayas, frutillas, mangos, guineos, y una señora con un bonete de esos gorros frigios que se usaban en Grecia, y vestida tricolor, una serie de idioteces, pues se llama idiotez. Como dice, falta algo, ponle eso, ponle lo demás allá. Entonces yo le dije que no, pues que no es de poner por poner, ¿no? Y que tampoco era una antigualla hacer un escudo bonito para Milagro, que era una ciudad que merecía tener un escudo bonito. Y le enseñé un librito que yo me había conseguido, donde Pedro Robles, de los escudos de las ciudades modernas de Inglaterra, modernas. Aquellas ciudades que se forman al lado de una fábrica. Entonces tú pones una fábrica grande y los trabajadores terminan viviendo cerca, porque no van a estar viviendo a 50 kilómetros todos los días viajando. Entonces, poco a poco, cada fábrica va creando un pequeño pueblo. Y uno de esos pueblos había conseguido de la reina Isabel II de Inglaterra un escudo particular para ellos, que en el fondo el escudo nada más que es un logograma, pues, ¿no? Así como el Emelec, el Barcelona, el Banco Pacífico. Cada institución tiene que tener algo que la distinga. Antiguamente las familias también tenían sus escudos y ahora también los tienen, sino que pues ahora es de mal gusto sacar un escudo porque le dicen pelucón. Y entonces esta era una fábrica de refrigeradoras que se había instalado después de la Segunda Guerra Mundial, el año 47, en plena etapa de pobreza, porque Inglaterra quedó destruida con los bombardeos alemanes. Entonces por ahí salió un loquito que dijo, no, pues yo voy a poner mi platita que está bien guardada, a ver qué pasa. Y puso una fábrica de refrigeradoras. El 47 no mucha gente tenía refrigeradoras. Yo creo que la primera que tuvimos fue por esos años 48, 49, en mi casa.
y se las tenía en el comedor porque era un artículo de lujo, pues no. Y tú abrías la refrigeradora y no había nada dentro, más que una jarra de agua. Hasta que con el paso de los años la gente se acostumbró a comprar la comida en los supermercados, a tener guardada la comida, porque en esa época las cocineras todos los días iban a la plaza y regresaban con el cargador de canasto, con unas pobrecitas, esa gente le echaban una sandía, lo fregaban, pues tenía que venir cargando. Entonces, no se necesitaba refrigeradora, pero la carne salía a las 5 de la tarde en las carnicerías, era la hora en que se mandaba a comprar. ¿Por qué? Porque mataban a las reses de mañana. Y la gente no comía carne de mañana, sino de tarde. De tarde era sota, caballo y rey. O sea, arroz, menestra y carne asada. Eso era de cajón a cualquiera que uno vaya de tarde. Y un postrecito que era un dulce, porque de mañana era la fruta. Entonces, pues la refrigeradora creó una población en Inglaterra. Y a alguien se le ocurrió, más de haber sido el alcalde, pedirle un escudo a la reina. Y apareció en el escudo muy bonito sobre un fondo celeste que significa el cielo, una mano poderosa sosteniendo un rayo de luz. Entonces la fuerza eléctrica que viene del cielo baja a la tierra, el hombre la aprovecha. Y ese era el símbolo de la refrigeradora. Me pareció hasta poético, porque si hubiera puesto una refrigeradora abierta, pésimo. La hubiera puesto cerrada, peor. Entonces, ese fue el argumento que lo convenció a don Alejandro, que era medio sencillo, porque era de la sierra, tenía bonita casa que todavía tiene que estar porque ese tiempo la acababa de hacer. Entonces, abajo tenía el consultorio, arriba vivía. Y dije, bueno, no, este es el que nos gusta. Sí, dijeron todos, incluso había un señor Serrano Gattin, que era muy inteligente, y que después le pegó un tiro en la boca no sé quién del Consejo Cantonal. Y no lo mató. ¡Ay, cómo habrá sido eso! Pero sí le debe haber volado sus dientes. A Julio Acuña. ¿Y qué le pasó a don Julio? Nada. ¿Y los dientes? Murió después. Se fueron. Los dientes se fueron, pero don Julio se quedó. Esas cosas se veían antes, ahora ya nadie da tiro. Bueno, total es que entonces aprobado y era aprobado. Pero a mí sí me dio pena el pobrecito de Jorge, porque en ese tiempo Jorge acababa de instalar una fábrica de mosaicos chiquititos, cuadraditos, que le llamaban Murano. Eran esos mosaicos que se ponían hasta cierta parte de los estantes, para que no se vean feos. Estaba endeudado y le dije, bueno, Jorge, hagamos lo siguiente. Tú píntate el escudo y llévate los 500 sucres. Ya está. Ay, Dios, ahora encantado, ya está, pero no importa que sea antiguaya, yo lo pinto y yo cobro. Y pintó un bonito escudo grande, yo lo vi en alguna ocasión, no sé si todavía esté por allí. Y sacamos nosotros una revista porque don Alejandro nos dijo, bueno, para que no se perjudiquen, hagan una revista y el municipio les da una publicidad. Y en efecto salió la revista como a los 2 o 3 meses. La anécdota de la bicicleta creo que te la conté, pero no valdría la pena, o sí vale la pena. Ese escudo es con bicicleta, porque estamos, todo esto era pues en media calle, en un saloncito rosadito que había, con una banquita, todo era limpio, ¿no? Pero rústico, en madera, cerca de la casa donde tenía su consultorio el alcalde, porque por ahí se veía la casa. Y estábamos tomándonos una cervecita y un ceviche de camarón, que nos cayó muy bien porque era la 1:30. Cuando en eso yo vi que pasó una bicicleta y se nos quedó mirando y se moría la risa. Estaba el señor Serrano, Jorge, Vicente Muñoz, yo, don Alejandro, Saldúa y creo que 2 concejales más. Era un grupo. No había nadie porque era día sábado. A la 1 de la tarde, en Milagro como que la gente se esconde o se va a comer. Ni carro, ni carretas, ni bicicletas, pero esta bicicleta pasó, nos quedó viendo y se rió. Ni por aquí se me ocurrió que iba a dar la vuelta. Y a lo que da la vuelta vuelve a pasar. Y con una voz que sacó este loco desde aquí, de haber salido, que se ha de haber escuchado hasta en Guayaquil. Dice, Alejandro Saldúa Vallejo. Todo el
¿Cómo se quedó? Y don Alejandro también, pues, ¿no? ¿Cómo digo? Pavo real de la Mongolia. Don Alejandro vio quedarse sentado, ¿no? Pero no, pues se paró y era un gordito, y se puso a correr tras la bicicleta. Y nosotros asustados viendo este número, y la bicicleta le hacía cháchara, porque iba despacito para que lo corra, ¿verdad? Y se moría la risa, se moría. Total es que ya, ¿y a dónde se ha ido? Se dieron la vuelta, regresa. Entonces venía así, y la bicicleta igualita, bueno, ya se fue. Regresó, don Alejandro se sentó. No se preocupe, don Alejandro, no se preocupe, que no le han dicho nada feo. No, pavo real de la Mongolia, pues si le hubieran dicho pavo real de Milagro, está bien. Porque pavo real es un ave bonita, ¿no? Que se abre sus plumas. Pero de la Mongolia. Y le quedó el apodo todavía. No hay parientes, don Alejandro. Y sí sabe que le decían al papá. Sí, ¿cómo no vas a saber? O de pronto no lo quiere decir. O sea, fue imaginación del bobote de la bicicleta. ¡Caramba! A propósito del escudo, se ha recurrido mucho a la fecha de 1786 que reza en la parte inferior del escudo. ¿Y de dónde es esa fecha? ¿De dónde? ¿En qué libro está? Dicen que es justamente por el escudo elaborado por Rodolfo Pérez Pimentel. Ah, yo lo cogí porque me la dieron, pero no es que yo lo investigué. O sea, la fecha no es algo cierto. ¿Yo qué voy a saber si es cierto o no es cierto? Yo en ese tiempo tenía 24 años. Me dijeron, no, pongan 1786, que esa es la fecha. Y le puse 1913 abajo, pues en la cinta. San Francisco de Milagro, porque claro, el año 13 fue la cantorización. Teníamos que poner alguna fecha de inicio, ¿no? Pero no se preocupe, que ya sabemos que el inicio es la etnia chirijo. Que pues esa gente no sabía leer ni escribir porque no conocían el idioma, o sea, el alfabeto. Todos los pueblos precolombinos, inclusive los aztecas y los incas, eran ágrafos, pues si no conocían pues, la escritura, como la conocían en Europa. Ahora, puede ser que hayan tenido otro tipo de escritura, por ejemplo, la escritura ideográfica, o puede tener la escritura jeroglífica. Pero aquí en el territorio ecuatoriano nuestros indios no llegaron ni a la jeroglífica ni la ideográfica, pero hay una teoría de Wilson Allo que dice que en ciertas regiones del Cañar se han encontrado en las tumbas, colocadas en formas específicas, unas piedrecitas verdes de colores que son obsidianas, pues no, o sea que es el lava volcánica cuando se cristaliza. Y que él piensa que según la forma de que se colocaran estas piedritas, había un cierto alfabeto ideográfico, pero eso pues es una teoría. Entonces, lógicamente, pues exigirles a los indígenas que tengan fecha histórica, precisa, tal día, tal mes, tal año, es absurdo. Claro, porque eso nace justamente como supuesto referente de la petición del oidor al gobernador de Pero si el oidor no existe, ese oidor que tú hablas y que yo también hablo, no existe en la lista de los oidores de la audiencia de Quito, no existe. O se equivocó la persona que tomó el apellido del oidor, o lo inventó. Pues. Ahora, si existiera, no, sería maravilloso, ese fue el que pidió. Pero ¿y la petición dónde está? Pues? Algo parecido ocurrió en el Perú en 1638, con Francisca Enríquez de Rivera, esposa del rey del Perú, Jerónimo Mejía, donde el mismo hecho que se habla en Milagro ocurrió en el Perú, pero está registrado en español antiguo, y la quina, que es la planta o el árbol de la sanación de esta mujer, está consagrado en uno de los cuarteles del escudo de armas del Perú. Puede haber sido por ahí entonces que se conocía de este hecho. No, ñaño lindo, no, en historia el método comparativo no existe, así que porque Juan se murió de lepra, pero tiene que haberse muerto de lepra, tampoco, no, eso no es así. Lo que sucede es que las plantas, como método curativo, se utilizaban en la colonia en toda América. Pues si todavía hay unos locos, ándate nomás aquí a Durán, hay una tienda donde te venden de todo para la sarna, para la no sé qué, todos remedios naturales.
La medicina comenzó siendo una ciencia que se curaba con plantas, o sea, era botánica. Después pasó a ser mineral. De ahí ha pasado a ser radioactiva. Y de ahí ha pasado a ser atómica. Pues, ¿cómo te curan ahora el cáncer? Con radiaciones. Pues. ¿Y cómo te hacen las cataratas? Con rayos láser. A ver si te pones una plantita en el ojo y te curas de catarata. Entonces, no, nada tiene que hacer que la señora fulanita se curó de esto, entonces el otro también tiene que curársela de más allá. No inventemos que no se necesita. La grandeza del milagro consiste en la pujanza de sus hijos. Perfecto. A pesar de que existen unos hijos que caracoles. Increíble.